No hubo gritos. No hubo una última discusión dramática. Simplemente, un día, esa persona que siempre estaba ahí, que siempre escuchaba y perdonaba, dejó de hacerlo. Desapareció de tu vida como un fantasma que recupera su libertad. Si alguna vez te has preguntado por qué alguien que parece demasiado bueno es capaz de cortarte lazos de forma tan radical y silenciosa, estás a punto de descubrir una de las sentencias más crudas de Carl Jung sobre la psique humana. Hoy vamos a descifrar el mecanismo interno del empático solitario. No es falta de corazón, es exceso de conciencia. Quédate hasta el capítulo 10, porque entenderás por qué, cuando un empático se va, no es una amenaza de abandono, es una sentencia definitiva. Antes de entrar en las profundidades de la sombra del empático, asegúrate de formar parte de nuestra comunidad. Si eres alguien que busca la maestría mental y no se conforma con respuestas superficiales, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí no solo analizamos la psicología, construimos soberanía. Únete al camino del elegido. Para comprender por qué un empático solitario decide desaparecer sin dejar rastro, primero debemos desmantelar la idea de que su partida es un acto impulsivo o una reacción emocional pasajera. En la psicología profunda de Carl Jung, la psique opera bajo una ley de equilibrio constante, nada se pierde, todo se acumula en los estratos del inconsciente. El empático solitario no es alguien que ignora las ofensas, es, por el contrario, un espectador silencioso que posee una capacidad de observación hiperdesarrollada. Mientras tú crees que esa persona está dejando pasar tus faltas de respeto, tus pequeñas mentiras o tu falta de reciprocidad, lo que está ocurriendo en realidad es un proceso de mapeo sistemático de tu carácter. Jung explicaba que el inconsciente registra lo que el ego decide ignorar para mantener la paz social. Durante meses, o incluso años, el empático actúa como un recolector de datos. No te confronta por cada pequeña traición porque su esperanza, a menudo su propia trampa, le dice que podrías cambiar, o que quizás él está siendo demasiado sensible. Sin embargo, ese silencio no es debilidad ni falta de carácter, es el tiempo de gestación de una sentencia final. Este umbral de observación es un espacio liminal donde el empático te concede el beneficio de la duda una y otra vez, pero cada concesión es una gota que cae en un recipiente que tú no puedes ver. Carl Jung hablaba de la masa crítica del inconsciente, llega un punto en que la acumulación de evidencia sobre tu verdadera naturaleza alcanza un peso tal que la estructura de la relación colapsa bajo su propio peso. El empático solitario no te deja porque hoy amaneció de mal humor, te deja porque hoy la última gota hizo que el recipiente se desbordara, y con ese desborde, la imagen idealizada que tenía de ti se ha disuelto por completo. Una vez que el empático ve a través de tu máscara, ya no hay vuelta atrás. La persona que tú proyectas ya no tiene poder sobre él, porque ha visto la sombra que intentas ocultar. En ese momento, el empático deja de ser un participante en tu narrativa para convertirse en un juez que ya ha dictado veredicto. Es un proceso de desapego que ocurre en el silencio más absoluto, mientras todavía te sonríen, mientras todavía te escuchan, mientras todavía parecen estar ahí. Lo más aterrador para quienes rodean a un empático solitario es que este proceso de evaluación es invisible. El empático no usa el conflicto como herramienta de negociación, para ellos, si tienen que pedirte respeto, el respeto ya perdió su valor. Si tienen que explicarte por qué su dolor es válido, el vínculo ya está roto. Jung entendía que el alma busca la integridad, y permanecer en una relación donde la reciprocidad es una ficción es una forma de fragmentación psíquica que el empático no puede tolerar indefinidamente. Por eso, el umbral del espectador silencioso es la fase más peligrosa para el que abusa de la bondad, es la calma antes de la tormenta definitiva. Durante esta fase, el empático está procesando el luto de la relación antes de haberla terminado físicamente. Cuando finalmente se van, ya no sienten dolor, porque ya lo lloraron todo mientras todavía estaban a tu lado. Ya no tienen preguntas, porque ya se las respondieron solos observando tus acciones. Te han dado todas las oportunidades del mundo sin decir una palabra, y al no haber aprovechado ninguna, has sellado tu propia salida de su vida. Vibratoriamente, este capítulo revela una verdad cruda: el empático solitario valora su energía por encima de todas las cosas. Jung decía que la energía psíquica es limitada. El empático sabe que cada vez que perdona sin que haya un cambio real en ti, está entregando un fragmento de su fuerza vital. El silencio inicial es un intento de preservar esa energía, evitando dramas que saben que no llevarán a ninguna parte. Pero cuando el balance energético llega a cero, el instinto de supervivencia se activa.
El espectador silencioso cierra el libro, apaga las luces del teatro y se marcha por la puerta trasera sin hacer ruido. No necesitan el cierre dramático que tú esperas, porque su cierre fue interno, metódico y basado en la evidencia fría de tu comportamiento repetido. Es la victoria del self sobre la ilusión de la compañía. Has estado viviendo bajo la vigilancia de un observador que no buscaba juzgarte, pero que al final, no tuvo otra opción más que leer la sentencia que tú mismo escribiste con tus acciones. Este es solo el primer paso de un proceso que se vuelve mucho más oscuro a medida que descendemos a las profundidades de la psique. Porque, una vez que el vaso se llena y el espectador silencioso dicta su veredicto, ocurre algo que la mayoría de las personas no ven venir, una transformación total de su identidad frente a ti. Aquella persona cálida que conociste desaparece para dar paso a una figura que Jung describió con precisión quirúrgica, alguien que no reconoce el perdón porque ya no reconoce el vínculo. ¿Qué sucede dentro de la mente de un empático cuando la compasión se agota y es reemplazada por una frialdad absoluta? ¿Cómo es posible que alguien que te amaba tanto, de repente te mire como si fueras un completo extraño? En el próximo capítulo, vamos a explorar la metamorfosis de la sombra, y descubrirás por qué el lado oscuro del empático es el lugar más frío del universo psicológico. Si el primer capítulo trataba sobre la observación, este trata sobre la transformación química de la psique. Carl Jung postuló un concepto fascinante llamado enantiodromía, una ley que dicta que, tarde o temprano, todo extremo tiende a convertirse en su opuesto para restaurar el equilibrio. En el caso del empático solitario, este fenómeno se manifiesta de una forma devastadora para quien abusa de él. El empático ha pasado años habitando el extremo de la luz, la paciencia infinita, la compasión desmedida y la supresión de sus propios deseos en favor de los demás. Sin embargo, cuando el umbral del espectador silencioso es superado, ocurre una metamorfosis de la sombra. La energía que antes se utilizaba para sostener el puente de la relación se retrae hacia el interior, y la sombra, que había sido reprimida para mantener la paz, emerge no como un monstruo de ira, sino como un glaciar de indiferencia. Esta metamorfosis es el mecanismo de defensa definitivo del alma. Jung explicaba que la sombra contiene todas aquellas capacidades que el ego ha rechazado por considerarlas incompatibles con su identidad. Para el empático, la capacidad de ser frío, de ser calculador o de ser indiferente ha estado guardada bajo llave en el sótano de su psique. Pero cuando el abuso es sistemático, la sombra se integra de golpe por pura necesidad de supervivencia. En este estado, el empático experimenta lo que se llama una regresión al servicio del ego. Deja de verte a través de los ojos del corazón y empieza a verte a través de los ojos de su sombra integrada. Por eso, esa persona que antes lloraba por tus problemas, ahora te mira con una mirada vacía, casi analítica, mientras tú le hablas. No es que hayan dejado de sentir, es que han movido su capacidad de sentir a un lugar donde tú ya no tienes acceso. Desde la psicología profunda, esta frialdad es una forma de soberanía. La sombra del empático no busca venganza, la venganza requiere compromiso emocional, busca separación absoluta. Mientras que una persona común puede gritar, insultar o intentar herirte cuando está dolida, el empático solitario en plena metamorfosis de su sombra simplemente deja de invertir energía en ti. Para Jung, la ira es un intento de conexión, un grito que dice, escucha mi dolor. El silencio del empático, por el contrario, es la declaración de que tu capacidad de causarle dolor ha caducado. La sombra ha construido un muro de obsidiana alrededor de su núcleo sensible. Ya no hay nosotros, solo hay un yo que se protege y un tú que se ha vuelto irrelevante. Esta es la fase donde el empático parece otro, y en efecto, lo es su versión completa, la que ha dejado de temer a su propia oscuridad. Vibratoriamente, este cambio es lo que se conoce como el congelamiento del lazo. La energía de la compasión es cálida y expansiva, la energía de la sombra integrada es fría y contractiva. Cuando el empático entra en este estado, la otra persona siente un escalofrío instintivo. Es el momento en que te das cuenta de que tus tácticas habituales de manipulación, tus disculpas de último minuto o tus promesas vacías ya no surten efecto. Es como intentar encender un fuego sobre un lago congelado. El empático ha retirado el oxígeno emocional de la relación. Jung advertía que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. El empático se vuelve imparable en su decisión de irse porque finalmente ha aceptado que su sombra tiene el derecho, y el deber, de decir no y de destruir aquello que lo está destruyendo. Esta metamorfosis es irreversible porque una vez que la sombra ha sido llamada a la superficie para proteger al individuo, el ego ya no puede volver a la ingenuidad anterior.
El empático ha probado el poder de su propia frialdad y ha descubierto que es su salvación. La imagen del bueno ha muerto, dando paso al individuo. En esta etapa, el empático empieza a preparar su salida física, pero psicológicamente ya se ha ido hace semanas. Están habitando un espacio de neutralidad absoluta donde tus palabras rebotan en su armadura de hielo. Se han convertido en el juez que ya no necesita escuchar más testimonios. El juicio ha terminado y la ejecución de la sentencia está en marcha. Es una transformación alquímica, el plomo de la victimización se ha convertido en el oro de la autonomía fría. Sin embargo, este estado de sombra integrada no es el destino final, sino la herramienta necesaria para lo que viene después. Una vez que el empático ha reclamado su derecho a la frialdad, activa un mecanismo que Jung consideraba una de las funciones más elevadas de la voluntad humana. Es un estado de suspensión que no permite negociaciones, un muro que no se puede saltar ni rodear. Es el punto de no retorno donde el silencio se convierte en una estructura sólida e inamovible que dicta el fin de una era. ¿Qué es esa pausa de hierro de la que hablan los grandes maestros de la psique? ¿Cómo puede un solo instante de silencio absoluto borrar décadas de historia compartida sin que el empático sienta la menor duda? Prepárate, porque en el próximo capítulo vamos a entrar en el corazón del desapego radical. Vamos a explorar la pausa de hierro, el momento exacto en que el alma del empático decide que tú has dejado de existir en su futuro. Llegamos al centro del laberinto, al momento exacto en que la observación del primer capítulo y la transformación del segundo cristalizan en una acción inamovible. En la psicología profunda, existe un estado de determinación absoluta que Carl Jung describía como el punto donde el self toma el mando sobre las vacilaciones del ego. Para el empático solitario, este momento se manifiesta como la pausa de hierro. No es un arranque de ira ni un grito de desesperación, es un instante de silencio sepulcral, una pausa en el tiempo donde la psique se detiene, observa el panorama de la relación, y con la frialdad de un cirujano, corta los hilos que todavía la unían al otro. Se llaman de hierro porque es inflexible, inalterable y posee un peso metafísico que ninguna disculpa o súplica puede levantar. La pausa de hierro ocurre cuando el empático finalmente comprende, no solo de forma intelectual sino visceral, que el costo de mantenerte en su vida es el sacrificio de su propia alma. Jung afirmaba que el conflicto no se resuelve, se trasciende. El empático no intenta ganar la discusión final ni busca que entiendas tu error. En la pausa de hierro, el empático trasciende la necesidad de ser comprendido por ti. Se da cuenta de que explicarte su dolor es como intentar describirle el color azul a alguien que ha decidido cerrar los ojos. En ese silencio, el empático recupera toda la energía que había invertido en tratar de que las cosas funcionen. Esa energía, antes expansiva y cálida, se vuelve sólida y se convierte en un muro. Es el fin de la negociación porque ya no hay nada que negociar, el veredicto ha sido dictado en el tribunal del espíritu. Desde el punto de vista de la observación profunda, la pausa de hierro es el momento en que el empático deja de ser una víctima de tus circunstancias para convertirse en el soberano de su propia realidad. Durante años, es posible que el empático haya reaccionado a tus dramas, a tus manipulaciones o a tus demandas con una suavidad elástica, adaptándose siempre para evitar el colapso. Pero el hierro no se dobla. Cuando la psique del empático se vuelve de hierro, tu capacidad de influir en su estado emocional desaparece por completo. Puedes llorar, puedes gritar, puedes prometer cambios radicales, pero el empático te mirará desde el otro lado de esa pausa con una calma que resulta aterradora. Para ellos, tú ya eres parte del pasado, aunque todavía estés físicamente frente a ellos. La sentencia ha sido ejecutada en el plano de la conciencia, y lo que queda es simplemente la gestión de los escombros. Vibratoriamente, la pausa de hierro es una frecuencia de corte. Imagina que la relación era un circuito eléctrico que mantenía una luz encendida. La pausa de hierro es el momento en que el empático baja el interruptor principal y corta los cables. No hay chispas, no hay ruido, solo una oscuridad repentina y definitiva. Jung sugería que ciertos actos de voluntad requieren una fijeza de la conciencia que solo se alcanza después de un gran sufrimiento. El empático ha sufrido lo suficiente como para haber purgado toda duda. Por eso, cuando entran en este estado, no hay vuelta atrás. La decisión no nace de un sentimiento, que puede cambiar, sino de una estructura de verdad. El hierro no olvida su forma, el empático no olvida por qué ha decidido que ya no perteneces a su destino. Para quien es objeto de esta pausa, la experiencia es desconcertante. Ayer sentías que tenías el control,
que podías volver a usar la bondad del empático como un recurso inagotable. Hoy, te encuentras con un muro que no tiene puertas ni ventanas. Intentas usar las viejas llaves emocionales, la culpa, el recuerdo de los buenos tiempos, la victimización, pero las cerraduras han desaparecido. El empático solitario ha sellado su mansión interna. Jung decía que el hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones nunca las ha superado. El empático ha superado su pasión por ti, ha quemado el apego en el fuego de la pausa de hierro y lo que queda es la ceniza de la indiferencia. Ya no eres un tú con quien dialogar, eres un ello, un objeto del pasado que ya no tiene espacio en su presente. La pausa de hierro es también un acto de amor propio radical. Es el momento en que el empático dice, mi paz no es negociable. Es la aplicación práctica de la sombra integrada que vimos en el capítulo anterior. El empático usa su fuerza, su hierro, no para dañarte, sino para establecer un límite que el universo mismo respetará. A partir de este momento, el empático ya no regresará, porque regresar significaría fundir el hierro y volver a la maleabilidad que casi los destruye. Han aprendido que su supervivencia depende de la solidez de su silencio. Este silencio es su armadura y su sentencia. Sin embargo, para que este corte sea permanente, el empático debe enfrentarse a la última y más dolorosa de las ilusiones. Debe dejar de proyectar su propia luz en ti y aceptar la oscuridad total de lo que realmente eres. Debe entender que lo que amaba no eras tú, sino la imagen que él mismo había creado de ti. Es un proceso de desilusión cuántica que deja al otro desnudo frente a su propia verdad. ¿Qué sucede cuando el empático finalmente retira el oxígeno espiritual que te brindaba y te deja solo en tu propia oscuridad? ¿Por qué sientes que tu vida se desmorona cuando ellos se van, mientras ellos parecen más vivos que nunca? Prepárate, porque en el próximo capítulo vamos a explorar el agotamiento de la proyección, el momento en que el empático deja de ver el potencial en ti para ver únicamente la realidad. Para entender por qué el empático solitario es capaz de marcharse y nunca mirar atrás, debemos comprender primero qué es lo que realmente lo mantuvo unido a ti durante tanto tiempo. Carl Jung sostenía que la mayoría de nuestras relaciones no son encuentros entre dos personas reales, sino un juego de sombras donde proyectamos nuestras propias cualidades, luces y necesidades en el otro. El empático, por su naturaleza expansiva, tiende a cometer un error sagrado, proyectar su propia luz, su ética y su capacidad de amor en personas que no poseen esas cualidades. Jung llamaba a esto la creación de un animago, una imagen idealizada que superponemos sobre la realidad del otro. El empático no te amaba a ti, amaba el potencial que él mismo había depositado en ti. Pero la tragedia de toda proyección es que, tarde o temprano, la realidad termina por agotar la energía que sostiene esa imagen. A este momento de colapso lo llamamos el agotamiento de la proyección. El agotamiento ocurre cuando la brecha entre quién eres realmente y quién el empático necesitaba que fueras se vuelve demasiado ancha para ser ignorada. Durante la relación, el empático actuó como un generador eléctrico que iluminaba tu oscuridad. Ellos ponían el perdón, ellos ponían la comprensión, ellos ponían la visión de un futuro mejor. Tú simplemente habitabas la luz que ellos emitían. Pero Jung advertía que nadie puede cargar con la sombra de otro eternamente sin fragmentarse. Llega un día en que el empático se agota de ser el único que sostiene la visión de la relación. En ese instante, ocurre una retracción masiva de energía. El empático retira su proyección, y de repente, te ve. Pero no te ve con odio, sino con una claridad devastadora. Te ve sin los filtros de su propia bondad, sin las excusas que él mismo fabricaba para justificar tus fallos. Te ve en tu desnudez moral. Esta desilusión es un proceso alquímico de mortificación. Para el empático, es doloroso porque implica aceptar que estuvo enamorado de un espejismo. Sin embargo, para ti, las consecuencias son mucho peores. Cuando el empático retira su proyección, tú experimentas un vacío existencial repentino. Sientes que has perdido tu mejor versión, porque esa versión solo existía gracias a la luz que el empático te prestaba. Sin su mirada validada, te quedas a solas con tu propia sombra, y por primera vez en mucho tiempo, sientes el frío de tu propia carencia. Jung explicaba que muchas personas no extrañan al empático por quién es él, sino por cómo se sentían ellos mismos cuando estaban bajo su luz. Al irse, el empático se lleva consigo el oxígeno espiritual que mantenía vivo tu ego. Vibratoriamente, el agotamiento de la proyección es el fin de la participación mística, ese estado de unión inconsciente donde las fronteras entre dos personas se desdibujan.
El empático corta el cordón umbilical psíquico. Una vez que este cordón se rompe, la realidad se vuelve gélida. El empático comprende que no puede salvarte, porque nadie puede ser salvado de sí mismo. Esta es la sentencia de Jung en su estado más puro: aceptar la realidad tal como es, no como deseamos que sea. Al aceptar que tú eres quien eres y no quien ellos imaginaron, el empático pierde el interés de forma definitiva. Ya no hay misterio por resolver, no hay potencial por rescatar, no hay nada por qué luchar. La desilusión ha matado el deseo de conexión. Desde el punto de vista de la retención narrativa, este es el punto donde el espectador comprende por qué no hay retorno. No se puede volver a proyectar luz en una lámpara que se sabe que está rota. Jung decía que el conocimiento de la propia sombra es el primer paso hacia la luz, pero el empático decide que ya no quiere ser el guía en tu camino hacia la luz. Prefiere usar esa energía para iluminar su propio sendero solitario. El agotamiento de la proyección es, en última instancia, un acto de honestidad brutal. El empático deja de mentirse a sí mismo sobre ti. Y en esa honestidad, la relación muere instantáneamente. No queda nada a que aferrarse porque la base de la relación, la ilusión de un nosotros evolucionando, se ha evaporado. Para el que es dejado atrás, este es un momento de crisis profunda. Intentas desesperadamente volver a activar la proyección del empático. Intentas ser quien ellos querían que fueras, haces promesas de cambio, muestras vulnerabilidad. Pero el empático ya no te cree, no porque sea cínico, sino porque ha visto la estructura de tu alma y sabe que tus promesas son solo otra capa de tu máscara. Han dejado de ser tus rescatadores para convertirse en testigos silenciosos de tu propia inercia. Jung sostenía que la verdadera transformación solo ocurre en la soledad absoluta. Al retirarse, el empático te entrega el regalo más amargo, tu propia soledad, para que finalmente te enfrentes a lo que has estado evitando. Este agotamiento es lo que garantiza que el empático nunca regrese. Volver sería intentar entrar de nuevo en un sueño que ya saben que es una pesadilla disfrazada. Han despertado. Y una vez que la conciencia despierta y retira sus proyecciones, el mundo cambia de forma permanente. El empático ahora ve la puerta de salida, y por primera vez, esa puerta no parece un abandono, sino una liberación sagrada. Han comprendido que su camino hacia la individuación requiere dejar atrás el lastre de las almas que se niegan a crecer. ¿Pero hacia dónde se dirige un alma que ha cortado todos sus lazos y ha recuperado su luz? ¿Cómo es que esta partida no les causa el vacío que te causa a ti, sino que los hace sentir más plenos que nunca? Prepárate, porque en el próximo capítulo vamos a explorar la puerta de una sola vía, el umbral metafísico donde el empático solitario comprende que su destino está en una dirección en la que tú ya no puedes seguirlo. Llegamos al punto de no retorno absoluto, a lo que Carl Jung definiría como la encrucijada entre el destino colectivo y el destino individual. Cuando el empático solitario decide cortar lazos, no está simplemente cerrando una puerta tras de sí, está atravesando la puerta de una sola vía. En la psicología profunda, este concepto representa el momento en que una persona comprende que su proceso de evolución, su individuación, es incompatible con la vibración de su entorno actual. Jung sostenía que el crecimiento no es un ciclo repetitivo, sino una espiral ascendente. Para el empático, regresar a una relación que ya ha agotado su propósito sería como intentar que un hombre adulto volviera a habitar el cuerpo de un niño. Es biológica, psíquica y espiritualmente imposible. La puerta de una sola vía es la frontera entre quien eras mientras intentabas complacer a los demás y quien eres ahora que has reclamado tu soberanía. Para el empático, esta puerta no se abre hacia el abandono, sino hacia la liberación del arquetipo. Durante mucho tiempo, el empático vivió atrapado en el arquetipo del servidor o del mártir, creyendo que su valor dependía de cuánto podía sostener a los demás. Pero al cruzar este umbral, el empático comprende que su única responsabilidad sagrada es con su propia completitud. Jung decía que la individuación es un camino que solo se puede recorrer a solas. Al cortar el lazo, el empático acepta finalmente esta soledad no como un castigo, sino como una condición necesaria para encontrarse con su verdadero self. Por eso no hay vuelta atrás, una vez que has probado la libertad de no tener que gestionar las sombras ajenas, el peso de la vieja relación se vuelve insoportable. No es que no puedan perdonar, es que ya no tienen el menor interés en habitar la misma realidad que tú. Desde la observación profunda, la puerta de una sola vía es el fin de la esperanza neurótica. La mayoría de las personas se quedan en relaciones tóxicas porque esperan que el otro cambie, que un milagro ocurra, que el pasado regrese. El empático,
tras su pausa de hierro y su agotamiento de la proyección, ha matado esa esperanza. Jung afirmaba que la desilusión es la medicina más amarga pero la más necesaria para el despertar. Al cruzar esta puerta, el empático ha aceptado la sentencia de la realidad, tú eres quien eres, y ellos han dejado de intentar que seas diferente. Al aceptar esta verdad, la puerta se cierra con un peso metafísico. Ya no hay curiosidad por lo que estás haciendo, ya no hay deseo de cerrar ciclos con una charla final. El ciclo se cerró en el momento en que el empático comprendió que su futuro requería tu ausencia. Vibratoriamente, esta etapa se caracteriza por un desapego trascendental. Mientras el que es dejado atrás intenta forzar la puerta, gritando promesas o intentando generar culpa, el empático ya está caminando en otra dirección. Jung explicaba que la energía psíquica, una vez que se retira de un objeto, una persona, debe ser reinvertida en el propio desarrollo. El empático está ahora tan absorto en la construcción de su nueva mansión interna que tu voz le llega como un eco lejano desde un valle que ya no habita. Esta es la razón por la que el silencio del empático es tan ruidoso para los demás, es el silencio de alguien que ya no está ahí para recibir la señal. Has sido borrado de su mapa de navegación. No por odio, sino por obsolescencia. La puerta de una sola vía también implica el sacrificio del personaje bondadoso. Para cruzar este umbral, el empático debe aceptar que será visto como el villano en tu historia. Jung sabía que para ser libres, debemos estar dispuestos a ser odiados por aquellos que no pueden controlarnos. El empático solitario acepta esta carga con una calma estoica. No intentan limpiar su imagen ante ti ni ante los demás. Si tú necesitas creer que ellos son los malos para poder sobrevivir a tu propia sombra, ellos te lo permiten. Su soberanía es tal que ya no necesitan tu validación ni tu buen concepto. Han pasado de buscar la aprobación externa a buscar la coherencia interna. Al otro lado de la puerta, no hay espacio para las opiniones ajenas, solo hay espacio para la verdad del ser. Para el espectador que se siente identificado, este capítulo es una validación de su derecho a marcharse. La cultura nos dice que debemos luchar por las relaciones hasta el cansancio, pero Jung nos enseña que hay luchas que son traiciones a uno mismo. Cruzar la puerta de una sola vía es el acto de amor propio definitivo. Es reconocer que tu vida es un territorio sagrado y que no todo el mundo tiene permiso para habitarlo. Al cerrarse la puerta, el empático siente una ligereza que nunca antes había experimentado. La culpa se disuelve porque comprenden que han cumplido su contrato con el destino en esa relación. El aprendizaje ha terminado. El maestro, o el verdugo, ha cumplido su función y es hora de seguir adelante. Pero, ¿qué sucede físicamente en el cerebro y en la psique del empático cuando se alcanza este punto de saturación total? Hay un fenómeno técnico, casi mecánico, que ocurre para evitar que el individuo colapse bajo el peso del trauma compartido. Es una defensa que parece cruel desde fuera, pero que es la única forma de preservar la cordura del sensible. ¿Qué es el portazo psíquico y por qué una vez que ocurre, el empático deja de sentir absolutamente nada por ti, como si nunca hubieras existido? Prepárate, porque en el próximo capítulo vamos a entrar en el mecanismo de seguridad más radical de la mente humana, el portazo psíquico, de Slamdor, el momento en que el alma decide que, para sobrevivir, debe borrarte de su sistema operativo. Para el observador externo, la partida del empático solitario parece un acto de frialdad extrema, casi inhumano. Pero para Carl Jung, este fenómeno no era una elección consciente de maldad, sino una respuesta de emergencia de la psique ante la saturación. En la psicología profunda, este evento se conoce informalmente como el portazo psíquico o de Slamdor. Es el mecanismo de seguridad más radical de la mente humana, un interruptor que se activa automáticamente cuando el sistema nervioso y el alma del empático ya no pueden procesar un gramo más de dolor, decepción o manipulación. Jung explicaba que la psique posee límites de carga similares a los de un circuito eléctrico. Cuando el voltaje del abuso supera la capacidad de resistencia del individuo, el sistema salta para evitar un incendio interno. En ese instante, la persona que antes te amaba con una intensidad desbordante, deja de sentir absolutamente nada. No hay odio, no hay rencor, no hay tristeza. Solo hay un vacío gélido y absoluto. El portazo psíquico es una forma de disociación protectora. El empático no decide dejar de quererte como quien decide cambiar de ropa, es el self el que interviene y corta la comunicación con el objeto que está causando el daño. Imagina que tu casa se está inundando y para salvar la estructura, decides sellar herméticamente una habitación para que el agua no destruya los cimientos.
El empático sella la habitación donde tú habitabas dentro de su corazón. Una vez que la puerta se cierra, el acceso queda revocado de forma permanente. Jung sostenía que este tipo de cortes ocurren en los niveles más profundos del inconsciente, mucho antes de que el ego se dé cuenta. Por eso, cuando el empático te mira después del portazo, sus ojos parecen diferentes. Hay una distancia abismal, una falta de reconocimiento emocional que resulta aterradora. Para ellos, tú ya no eres una persona, eres un recuerdo estático que ya no tiene poder sobre su presente. Desde la observación profunda, este mecanismo es la única forma en que una persona altamente sensible puede sobrevivir a un entorno tóxico. El empático suele tener una permeabilidad psíquica muy alta, sienten el dolor ajeno, absorben las emociones del entorno y cargan con culpas que no les pertenecen. El portazo psíquico es el acto de impermeabilización total. Al cerrarse la puerta, el empático recupera su propia energía. Es un alivio tan profundo que la culpa, que antes los mantenía atados a ti, se disuelve instantáneamente. Ya no les importa si sufres, ya no les importa si te entiendes o no. Su prioridad ha pasado de la preservación del nosotros a la preservación del yo. Jung decía que la cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo, y parte de esa aceptación incluye reconocer que hay personas a las que debemos borrar de nuestra realidad interna para poder seguir respirando. Vibratoriamente, el portazo psíquico cambia la firma energética del empático. Antes, su frecuencia estaba sintonizada con la tuya, creando una resonancia que permitía el intercambio emocional. Tras el portazo, el empático cambia su frecuencia por completo. Es como si hubieran cambiado el número de su teléfono espiritual y no tuvieran intención de dártelo. Puedes llamar, puedes gritar a través de la puerta, puedes intentar recordarles lo que fueron, pero no hay nadie al otro lado para recibir el mensaje. El canal ha sido desmantelado. Esta es la razón por la que el empático no siente la necesidad de explicar su partida, para que hablar con alguien que ya no existe en tu mundo emocional. El silencio no es una herramienta de castigo, como lo sería el tratamiento de silencio narcisista, es simplemente la consecuencia natural de una desconexión total. Jung advertía que los complejos afectivos pueden poseer la conciencia, pero el portazo psíquico es el acto de exorcizar esos complejos. El empático ha sacado tu imagen de su altar sagrado y la ha arrojado al abismo del olvido. Para el que es dejado atrás, este es el momento de la verdad más cruda. Te das cuenta de que todos tus hilos de control se han roto. Ya no puedes usar su lástima, ya no puedes usar su deseo de armonía, ya no puedes usar su miedo a la soledad. El empático ha descubierto que la soledad detrás de esa puerta cerrada es 1000 veces más cálida que la compañía que tú le ofrecías. Se han dado cuenta de que su bondad era en realidad una prisión y que el portazo es la llave de su celda. Este fenómeno garantiza el nunca regresa. Un portazo psíquico es una demolición controlada. No se puede reconstruir una casa sobre un terreno que ha sido declarado inhabitable por el alma. El empático solitario, una vez que ha experimentado el silencio sagrado que sigue al portazo, protege ese silencio con su vida. Han comprendido que su paz tiene un precio, y ese precio es tu ausencia definitiva. Se han convertido en los guardianes de su propio templo. Pero este silencio no es solo un vacío, es un espacio que el empático empieza a llenar con algo que nunca antes se había permitido poseer. Es el inicio de un reinado personal donde el caos externo ya no tiene permiso de entrada. Es el momento en que la soledad deja de ser un miedo para convertirse en un estandarte de poder. ¿Cómo logra el empático convertir el vacío de tu ausencia en una fortaleza de soberanía absoluta? ¿Qué descubren en esa soledad que los hace inmunes a tus intentos de volver a entrar en su vida? Prepárate, porque en el próximo capítulo vamos a explorar la soberanía de la soledad, el santuario donde el empático solitario se convierte en su propio Dios y donde tú ya no tienes un lugar, ni siquiera como recuerdo. Tras el estruendo silencioso del portazo psíquico, el empático solitario no cae en un vacío de desesperación, sino que entra en lo que Carl Jung denominaba el temenos, un recinto sagrado, un espacio delimitado y protegido donde el alma finalmente puede descansar de las proyecciones ajenas. Durante años, la vida del empático fue un territorio invadido, una casa con las puertas abiertas donde cualquiera podía entrar a depositar su basura emocional, sus crisis y sus sombras no resueltas. Al cortar lazos y retirarse, el empático no está huyendo del mundo, está reclamando la soberanía de su soledad. Para Jung, la soledad no era la ausencia de personas, sino la presencia plena de uno mismo. En este estado, el empático descubre que el vacío que tanto temía dejar atrás no es un agujero negro,
sino un campo fértil donde, por primera vez, puede escuchar su propia voz sin el ruido ensordecedor de las necesidades de los demás. Esta soberanía es un acto de alta alquimia psíquica. El empático solitario comprende que su energía es un recurso sagrado y limitado. Jung afirmaba que quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Al habitar su soledad de manera soberana, el empático despierta del sueño hipnótico de la codependencia. Ya no necesita ser el espejo de nadie, ya no necesita ser el salvador de nadie. En la quietud de su santuario, empieza a reintegrar los fragmentos de su propia identidad que se habían dispersado en el intento de sostener a otros. Esta soledad es soberana porque no depende de la aprobación externa, es un trono construido sobre los cimientos del autoconocimiento. El empático se convierte en su propio centro de gravedad, y desde esa fijeza, el caos del mundo exterior, y tus intentos de recuperarlo, se vuelven insignificantes. Desde la observación profunda, la soberanía de la soledad es lo que hace al empático invulnerable. Cuando alguien es capaz de ser feliz y estar en paz consigo mismo, pierde la necesidad del otro, y con la pérdida de la necesidad, desaparece la capacidad de ser manipulado. Tú ya no tienes nada que ofrecerle que sea más valioso que la paz que ha encontrado en su aislamiento. Jung describía este proceso como la circunambulación del centro, un movimiento constante hacia el núcleo del ser donde las tormentas de la superficie ya no pueden llegar. El empático ha descubierto que su soledad es un filtro de alta fidelidad, solo aquello que sea capaz de elevar su paz tiene permiso para entrar. Y dado que la mayoría de las relaciones que dejó atrás eran drenajes de energía, el estándar de entrada ahora es tan alto que casi nadie logra cruzarlo. Vibratoriamente, este capítulo marca el paso de la frecuencia de rescate a la frecuencia de resonancia propia. El empático ya no está emitiendo una señal de auxilio ni de servicio. Su vibración ahora es una nota pura y sostenida que dice, yo me basto. Esta autosuficiencia es lo que más enfurece y confunde a quienes fueron dejados atrás. No puedes entender cómo alguien que parecía tan dependiente de ayudar o de estar presente ahora parece florecer en la ausencia de contacto. Pero es precisamente esa ausencia la que permite que su verdadera esencia emerja. Jung decía que el hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones nunca las ha superado. El empático ha superado la pasión de ser necesitado, y en su lugar, ha coronado la pasión de ser libre. En este santuario, el empático solitario practica lo que podríamos llamar la limpieza de los altares. En su mente, los lugares que antes ocupabas tú, tus dramas y tus exigencias, están siendo reclamados por sus propios sueños, su creatividad y su conexión con lo divino o lo inconsciente. El empático está redescubriendo quién es cuando no tiene que cuidar a nadie. Esta es la razón por la que no regresan, el contraste entre la pesadez del vínculo contigo y la ligereza de su soledad soberana es demasiado grande. Regresar sería como volver a una prisión después de haber aprendido a volar. La soledad se ha convertido en su amante, su guía y su fortaleza. Jung sostenía que solo en la soledad absoluta podemos enfrentar nuestro destino individual sin las distorsiones del colectivo. El empático ha aceptado su destino. Para el espectador, este capítulo es una invitación a dejar de temer al silencio. La soledad no es un castigo por ser demasiado difícil o demasiado sensible, es la recompensa por haber tenido el valor de cortar con lo que te marchitaba. El empático solitario no está solo en el sentido trágico, está acompañado por la totalidad de su ser. Han dejado de ser una mitad buscando otra mitad para convertirse en un círculo completo. Y un círculo completo no tiene aberturas por donde la manipulación pueda volver a entrar. Su soberanía es su escudo definitivo. Sin embargo, esta soledad no es solo paz y meditación, también es un tribunal. En la quietud de este santuario, el empático realiza un repaso final de la historia compartida, pero esta vez con la frialdad de quien analiza un fósil de una era extinguida. Es un proceso de justicia interna donde cada recuerdo es pesado y medido. ¿Cómo es el juicio final de la memoria que realiza el empático antes de borrarte por completo de su narrativa vital? ¿Por qué su perdón no significa tu regreso, sino tu expulsión definitiva del reino de su mente? Prepárate, porque en el próximo capítulo vamos a explorar el juicio final de la memoria, el momento en que el empático decide que perdonar es la llave para cerrar tu celda desde fuera y tirar la llave al mar del olvido. Llegamos a una de las fases más malinterpretadas del proceso del empático solitario, el momento de la resolución interna. Existe una narrativa social que dicta que perdonar significa abrir los brazos y permitir que el transgresor regrese al hogar.
Pero Carl Jung tenía una visión mucho más pragmática y profunda de la economía del alma. Para el empático que ha alcanzado la soberanía, el perdón no es un regalo que se le otorga al otro, es un acto de higiene psíquica personal. En este estado, el empático realiza lo que llamamos el juicio final de la memoria. No es un juicio de odio, sino un juicio de hechos. En la quietud de su soledad, el empático abre el registro de la relación y analiza cada patrón, cada mentira y cada momento de desprecio. No para buscar venganza, sino para alcanzar la neutralidad de la verdad. Una vez que el juicio termina, el perdón se otorga como un finiquito, se paga la deuda emocional para que el caso quede cerrado para siempre. Para Jung, el perdón sin cambio de conducta es solo una invitación al abuso. El empático solitario comprende esta sentencia a la perfección. Al perdonarte en su fuero interno, el empático está diciendo, te libero de mi rencor para no tener que cargarte más sobre mis hombros. El rencor es un hilo invisible que te mantiene conectado al otro, el perdón del empático es la tijera que corta ese hilo. Al perdonar, el empático deja de alimentarte con su energía, incluso con la energía negativa del odio. Pero este perdón viene con una advertencia gélida, perdonar no es olvidar el patrón. El empático guarda la lección en su libro rojo, personal para asegurarse de que nadie con tu misma frecuencia vuelva a cruzar su umbral. El juicio ha terminado y la sentencia es la expulsión definitiva. Desde la observación profunda, este capítulo es una lección sobre la verdadera compasión. La falsa compasión es la que permite que el otro siga dañando, la compasión real es la que pone un límite inamovible. Al cortarte lazos y perdonarte desde la distancia, el empático te está entregando la oportunidad de enfrentar tu propia sombra sin que ellos actúen como amortiguadores. El juicio final de la memoria es el momento en que el empático deja de justificar tus acciones basándose en tu pasado o tus traumas. Jung decía que eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. El empático finalmente acepta tus acciones como la única verdad disponible. Al hacerlo, el misterio desaparece y lo que queda es una realidad que ya no les interesa habitar. El perdón es la llave que cierra tu celda desde fuera y el empático tira esa llave al mar del olvido. Vibratoriamente, el juicio final de la memoria limpia el campo áurico del empático. El odio y el resentimiento son frecuencias bajas que nublan la intuición. Al soltar esa carga, el empático recupera su claridad cristalina. Por eso, después de este juicio, el empático parece haber rejuvenecido, parece haber recuperado una luz que tú habías extinguido. Mientras tanto, tú podrías interpretar su falta de ira como una señal de que ya se les pasó y que puedes intentar un acercamiento. Es un error fatal. El hecho de que no haya ira no significa que haya amor, significa que hay vacío. El juicio ha determinado que tú ya no eres una inversión rentable para su alma. Su indiferencia es la prueba de que el perdón ha funcionado, ya no ocupas espacio, ni siquiera como villano. Jung sostenía que la aceptación de uno mismo es la esencia de todo el problema moral. Al realizar este juicio, el empático acepta que permitió el abuso y se perdona a sí mismo por haber permanecido tanto tiempo en la oscuridad. Al perdonarse a sí mismo, el poder que tú tenías sobre su culpa desaparece. Ya no puedes usar el "tú también te equivocaste" o "recuerda lo que hicimos", porque el empático ya ha integrado esos errores en su propia sombra. Ha limpiado su registro. El juicio final de la memoria es el acto de archivar tu expediente en una caja sellada que nunca volverá a abrirse. Has sido juzgado por el tribunal del self y la resolución es la inexistencia de la relación en el plano del futuro. Para el espectador que ha vivido esto, este capítulo es una revelación de poder. Perdonar no te hace débil, te hace libre. Pero esa libertad se protege con el muro del silencio. El empático solitario no necesita que sepas que te ha perdonado. No necesita enviarte un mensaje de paz y amor. El perdón es un proceso privado que culmina en el desapego total. Una vez que el juicio termina, el empático se levanta de la mesa y deja la habitación. Tú te quedas ahí, esperando una reacción que nunca llegará, porque para el empático, tú ya eres un fantasma de una vida anterior. Sin embargo, tras el juicio y la limpieza, queda un espacio físico y energético donde antes había una conexión constante. Es en este vacío donde las personas que te rodeaban empiezan a sentir que algo vital se ha ido. El empático no solo se llevó su presencia, se llevó la red de contención que mantenía a salvo a los que abusaban de su luz. ¿Qué sucede cuando el vacío que dejas atrás se vuelve tan insoportable para los demás que intentan cazarte para que regreses a tu rol de servidor?
¿Cómo se siente el mundo cuando la energía estabilizadora del empático desaparece de repente? Prepárate, porque en el próximo capítulo vamos a explorar el vacío que dejan atrás, el momento en que el caos se desata en la vida de quienes no supieron valorar el silencio de un alma pura. Cuando el empático solitario finalmente ejecuta su partida y se retira al santuario de su soledad, ocurre un fenómeno que Carl Jung describiría como la ruptura de la participación mística del entorno. Durante el tiempo que duró la relación, el empático no solo era una persona, era una función estabilizadora. Inconscientemente, el empático actuaba como un riñón psíquico, filtraba el drama, absorbía la toxicidad y neutralizaba los conflictos de quienes lo rodeaban. Su luz no solo iluminaba su propio camino, sino que servía de guía para aquellos que se negaban a encender su propia lámpara interna. Al retirarse, el empático se lleva consigo esa red de contención invisible, y lo que queda atrás es un estado de entropía psíquica. El vacío que dejan no es solo una ausencia física, es la desaparición de la fuerza de gravedad que mantenía a raya el caos en la vida de los demás. Jung sostenía que muchas personas operan desde un ego fragmentado que necesita anclarse en alguien más fuerte o más íntegro para no desmoronarse. Tú, sin saberlo, habías delegado la gestión de tu propia sombra en el empático. Cuando él se iba, tú sentías que todo estaba bajo control porque él siempre estaba ahí para perdonar, para entender y para arreglar lo que tú rompías. Pero ahora que el empático ha cortado los lazos, ya no hay nadie que procese tu toxicidad. El vacío que dejan es un espejo oscuro donde, por primera vez, te ves obligado a enfrentarte a las consecuencias de tus actos sin amortiguadores. La vida de quienes orbitaban al empático empieza a desestabilizarse, los conflictos que antes se resolvían mágicamente ahora escalan, y la sensación de abandono se convierte en una crisis de identidad. El empático no solo se llevó su amor, se llevó tu estabilidad. Desde la observación profunda, este capítulo revela la naturaleza parasitaria de muchas relaciones. Jung explicaba que el parásito no odia al huésped, simplemente se alimenta de él hasta que lo agota. Cuando el empático corta y nunca regresa, el parásito entra en un estado de pánico. Es en este momento cuando intentas desesperadamente contactar al empático, no porque lo ames por quien es, sino porque necesitas que vuelva a cumplir su función de contenedor. Te das cuenta de que, sin esa persona demasiado buena, tu vida se vuelve insoportablemente pesada. El vacío es el peso de tu propia sombra regresando a ti con toda su fuerza acumulada. El empático ha dejado de ser tu vertedero emocional, y ahora el vertedero está en tu propio jardín. Vibratoriamente, el vacío que deja el empático tiene una frecuencia de silencio ennordecedor. Para el entorno que se quedó atrás, ese silencio es una acusación constante. Cada vez que intentas justificar tu comportamiento y no recibes la validación, o incluso el reproche, del empático, tu ego sufre una herida de muerte. Jung decía que lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Al ser objeto de la indiferencia absoluta del empático, te das cuenta de tu propia insignificancia en su nueva vida. El vacío es el espacio donde solía haber una conexión y donde ahora solo hay nada. Esa nada es el campo de batalla donde te verás obligado a crecer o a hundirte definitivamente en tu propia neurosis. El empático ya no está ahí para rescatarte del abismo. Este capítulo es fundamental para el espectador porque valida el impacto de su presencia. A menudo, el empático se siente pequeño o irrelevante mientras está siendo abusado. Pero al irse, descubre que su valor era el pegamento que sostenía mundos enteros. La partida del empático solitario es un acto de justicia kármica, entrega a cada quien lo que le pertenece. A ti te devuelve tu propia paz y tu energía, a los demás, les devuelve su responsabilidad y su caos. Jung advertía que la pérdida de un alma que servía de puente es la mayor tragedia para un colectivo que se niega a la individuación. Al romper el puente, el empático obliga a los demás a aprender a nadar en sus propias aguas turbulentas o a ahogarse en ellas. Para el que se quedó atrás, el vacío es una invitación forzada a la introspección. Pero la mayoría de la gente prefiere el odio a la introspección. Empezarán a hablar mal del empático, a llamarlo cruel, frío o traidor. Es la última etapa del parasitismo, intentar destruir la imagen de quien ya no pueden usar. Sin embargo, para el empático que ya habita su soberanía, estos ataques son como flechas lanzadas al mar, no dejan marca, no causan herida. El vacío que dejaron atrás es una frontera que protege su nueva vida. Ya no pertenecen al ecosistema del drama. Se han convertido en un sistema independiente, una isla de conciencia que ya no necesita del continente para existir. Pero hay un cierre definitivo para esta historia.
No es solo que el empático se vaya, es que su partida sella una sentencia que Jung consideraba el destino inevitable de las almas que alcanzan la madurez. Al entender por qué nunca regresan, llegamos a la conclusión de que su camino no era evitar el dolor, sino habitar la verdad. ¿Cuál es la sentencia de Jung que sella el destino del empático y por qué su decisión de nunca regresar es, en realidad, el acto de amor más grande que puede existir para ambas partes? Prepárate, porque en el capítulo final vamos a revelar la sentencia de Jung, habitar el destino, el momento en que comprendes que el silencio no es el fin, sino el inicio de la verdadera libertad. Llegamos al final del camino, al momento en que todas las piezas del rompecabezas, la observación, la sombra, la pausa y el portazo, encajan en una única y poderosa realidad. Carl Jung dejó escrita una sentencia que resuena como un trueno en la psique de todo aquel que ha tenido que cortar lazos para sobrevivir: a lo que te resistes, persiste; lo que aceptas, te transforma. Para el empático solitario, esta frase no es un eslogan de autoayuda, es la clave de su libertad definitiva. La razón por la que un empático corta lazos en silencio y nunca regresa es porque ha dejado de resistirse a la realidad del otro. Ha aceptado que no puede cambiarte, que no puede salvarte y que su destino no es ser tu mártir, sino ser su propio soberano. Al aceptar esta verdad, el empático experimenta la transformación final, el paso de la bondad obligatoria a la integridad necesaria. Jung sostenía que el destino no es algo que nos sucede, sino algo que nosotros mismos manifestamos a través de nuestra estructura inconsciente. Mientras el empático permanecía a tu lado aceptando migajas de respeto, estaba habitando un destino de servidumbre. Pero al elegir el silencio y la partida, está eligiendo habitar su destino superior. Esta es la sentencia: el empático nunca regresa, porque regresar significaría involucionar hacia una versión de sí mismo que ya ha muerto. Para Jung, la vida es un movimiento constante hacia la individuación, hacia la completitud del ser. Un empático que regresa a una fuente de toxicidad está cometiendo un suicidio psíquico, y una vez que el alma ha despertado y ha probado el néctar de su propia soberanía, el instinto de autoconservación es tan fuerte que hace que el retorno sea físicamente imposible. Desde la observación profunda, este capítulo final trata sobre la justicia de la distancia. El empático solitario comprende que el acto de amor más grande que puede ofrecerte, y ofrecerse a sí mismo, es su ausencia definitiva. Jung explicaba que a veces, la única forma de que una persona se enfrente a su propia sombra es cuando se queda sin nadie que la proyecte o la sostenga. Al retirarse, el empático te devuelve la responsabilidad de tu propia vida. Te deja solo en tu propia oscuridad para que, tal vez, encuentres tu propia luz. Pero él ya no estará ahí para ver si lo logras. Su sentencia es la indiferencia sagrada. Han comprendido que su camino y el tuyo han divergido de tal forma que ya no pertenecen al mismo plano de existencia. Su decisión de no regresar es el sello que garantiza que ambos cumplan con su respectiva evolución, por dolorosa que ésta sea. Vibratoriamente, habitar el destino significa que el empático ha dejado de vibrar en la frecuencia de la víctima o del rescatador. Ahora vibra en la frecuencia de la autenticidad. Esta frecuencia es inalcanzable para quienes todavía viven en el juego de las máscaras y las manipulaciones. Por eso sientes que el empático es inalcanzable o frío; no es que no tengan sentimientos, es que sus sentimientos ya no están a la venta. Han aprendido que su paz tiene un precio, y ese precio es la renuncia a la aprobación de quienes no pueden ver su esencia. Jung decía que el hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones nunca las ha superado. El empático ha pasado por el infierno de quererte a pesar del daño, y al salir de ahí, ha quemado todo rastro de necesidad. Ahora es libre. Esta es la conclusión de la sentencia: el empático solitario no te odia, pero te ha vuelto irrelevante. En el gran teatro de su vida, tú fuiste un personaje necesario para su despertar, un maestro del dolor que le enseñó dónde estaban sus grietas. Una vez que la lección ha sido aprendida y la herida ha sido sanada con el hierro del silencio, el personaje ya no tiene más líneas en el guión. El empático cierra el libro no con rabia, sino con la gratitud fría de quien ha sobrevivido a un naufragio y ha llegado a tierra firme. Su silencio es su victoria. Su partida es su corona. Y su decisión de nunca regresar es la prueba de que, finalmente, ha aprendido a amarse a sí mismo más de lo que alguna vez te amó a ti. Para ti, que has escuchado este manual hasta el final, la pregunta ya no es por qué se fueron. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que el espejo se ha ido? La partida del empático es tu oportunidad de iniciar tu propio viaje, o de hundirte definitivamente en tu sombra.
Para el empático que hoy está escuchando esto y siente el peso de su propia pausa de hierro, sabe que tu silencio es sagrado. No debes explicaciones. No debes regresos. Debes, únicamente, lealtad a tu propio proceso de despertar. Has habitado tu destino. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Carl Jung. El empático ha aprendido la lección y se ha ido. El drama ha terminado para ellos. ¿Ha terminado para ti? Si este viaje por la psique te ha dado la claridad que necesitabas para soltar o para entender esa ausencia que te quema, comenta, habito mi destino. Tu apoyo es fundamental para que sigamos explorando las verdades más oscuras y liberadoras de la mente humana. Suscríbete, activa la campana y comparte este vídeo con aquel elegido, que todavía no sabe por qué su silencio es su mayor poder. Nos vemos en la cima de tu propia soberanía.